no me querían, yo era un desecho de la sociedad. Recuerdo una adolescencia muy turbia, siempre me sentí incomprendida, machacada, dañada. Mi madre se rehabilitó en ese centro, problemas de drogadicción y problemas familiares. Lo que yo quería hacer cuando fuese mayor, pues yo me imaginaba viviendo en el extranjero. La verdad es que para nada tuve nunca la idea de vivir ayudando a otros. Crecí en un contexto cristiano y me había alejado mucho de todo eso, lo rechazaba. Había oído de un Dios que podía hacer algo en mi vida. Me di cuenta de que aquello un deseo propio, egoísta mío. ¿Qué vi yo para llegar a esa conclusión de familia? Las personas que están ahí dando sus vidas para atender a otros. Yo me llamo Lucía y tengo 37 años. Yo ejerzo de enfermera, pues como enfermera voy de voluntaria pues prácticamente desde que acabé la carrera, que acabé con 21 años, un poquito que cogí un poquito de experiencia laboral y enseguida empecé. Me llamo Gustavo, tengo 35 años y de voluntario, bueno, he sido siempre beneficiario del centro porque yo me rehabilité ahí y desde el 2014 soy voluntario del centro. Yo soy mecánico, electromecánico y aprendí el oficio ahí, de hecho, y ahí me enseñaron a ser persona. Y desde ese año, desde el 2014 hasta aquí, llevo siendo voluntario. Mi nombre es Sara, tengo 35 años, llevo colaborando en Vida Nueva 8 años y la formación que yo tengo es, soy licenciada en Derecho y luego hice un máster y por último hice un doctorado en Derecho Internacional. Y ahora mismo estoy colaborando en la oficina del centro. Soy Salomé, soy voluntaria en Vida Nueva desde hace 15 años y ahora pues formo parte del voluntariado como trabajadora social. Yo nací en Brasil, tengo, como he dicho, 35 años. Yo nací en una familia desestructurada, por dar una pincelada de mi vida pasada. Mis padres se separaron, mi padre cayó preso, estuvo 8 años en la cárcel, preso. Y yo crecí al final con mi abuela porque mi madre no se pudo hacer cargo de mí. No tenía una ayuda, no tenía una familia, no tenía lo que es la familia en sí para que me corrigiera, una persona para que me dijera la verdad. Crecí con todo ese mal y hasta que, bueno, llegué hasta mi peor día. Recuerdo una adolescencia muy turbia, siempre me sentí incomprendida, bueno, machacada, dañada, desesperanzada con todo, ¿no? Cómo iban mis estudios, cómo iban mis amistades, cómo iba mi familia, porque yo no era capaz de abrir el corazón y decir nada de lo que pasaba en mí, solo tenía un montón de emociones, ¿no? Entre odio, rencor, sentimiento de abandono, sentimiento de no encajar, no sé, pues como extranjera aquí, no sé, muchas cosas. Pues yo conocí el Centro Vida Nueva desde toda mi vida, porque de hecho no guardo recuerdos del momento, porque era un bebé, ya que mi madre se rehabilitó en ese centro, pues porque entró con problemas de drogadicción y problemas familiares. Mi madre se quedó huérfana desde muy pequeñita y motivo que le ha llevado a tener carencias y cosas que le han llevado a llevar una mala vida, y se encontró conmigo siendo ella todavía muy joven y unos problemas realmente graves que le llevaron a conocer el Centro Vida Nueva, y así ingresó ella conmigo siendo muy chiquitita, 1 año y medio, una cosa así. Y realmente mis primeros años de infancia fueron en el centro. Yo de pequeña, algo que siempre, bueno, la verdad es que fue un sueño que se mantuvo durante mucho tiempo. Yo quería ser abogada o dedicarme al mundo jurídico y siempre tenía el sueño, pues, no solo de dedicarme a eso, sino además de viajar fuera. Había tenido la oportunidad desde pequeña de viajar varias veces al extranjero y me gustaba muchísimo. La verdad es que viajar era una de las cosas que más disfrutaba y lo que yo quería hacer cuando fuese mayor, pues yo me imaginaba viviendo en el extranjero. La verdad es que para nada tuve nunca la idea de vivir ayudando a otros así, para nada. No es un mérito propio ni un sueño infantil, la verdad. Claro, yo es verdad que crecí en un contexto cristiano y
Y bueno, me había alejado mucho de todo eso y bueno, no sé, lo rechazaba. Entonces, pero bueno, yo había oído de un Dios que podía hacer algo en mi vida. Entonces le dije esa noche, pues como pude, pues realmente lo que pedí no fue nada bueno. Yo pedí que Dios me quitase la vida porque no quería seguir viviendo, ¿no? Había agotado todo. Entonces, y a la vez, no sé, pues le pedí cosas para mi casa, para mi familia, la relación con mi mamá, mi hermana. Entonces, esa noche le pedí ayuda a Dios como pude y Dios respondió, sí, sí, sí. Me dio el poder. Yo no podía tener una relación buena con mi mamá, no podía. No, o sea, yo decía, voy a hacerlo y no podía, era incapaz. Y creo que Dios hizo un milagro porque yo al día siguiente pude. O sea, había intentado y al día siguiente pude. Fue una respuesta muy rápida de Dios, entonces fue como, ¡wow! Esto es cierto, yo solo estaba probando, ¿no? Y no solo se quedaba en esa experiencia de la infancia, de ir a la iglesia, de qué tal, que tienes fe, ¿no? De pequeño. Luego quedaban muchas cosas por hacer, pero ahí me mostró su poder y que me había escuchado. Sí. Era un mentiroso compulsivo. O sea, mi vida era mentira. O sea, cualquier persona que... Yo era una persona en casa, yo era una persona en el cole. Si tú venías luego, yo era una persona totalmente diferente para cada situación. Y una persona así no se puede fiar jamás. O sea, yo hoy en día estoy en un trabajo que llevo ya 10 años en ese trabajo y gracias a Dios soy una persona renovada y cambiada. Pero mi peor día fue el día en que Dios permitió en que todo eso saliera. O sea, se descubrió todo y llegó un momento de mi vida en que no me querían ni aquí, en España, ni en Brasil, literal. O sea, no me querían, yo era un desecho de la sociedad. Pues salió el robo que había hecho y encima me pilló una cámara de un sitio. Estamos hablando de miles de euros. Salió el robo, salió las perversiones, salió la mentira absoluta en todo habido y por haber. Y pues se creó esa bomba atómica. Yo entré en depresión, estuve 2 semanas sin comer prácticamente. Yo me acuerdo que adelgacé muchísimo. 2 semanas sin comer, 3 semanas, un mes en cama casi. No quería ver y ni saber nada de nadie, quería morirme, esa es la palabra. Y hasta que, pues, se me presentó, se me dio la oportunidad de cambiar de vida, precisamente con el Centro Vida Nueva. Pues yo soy voluntaria desde, como comentaba antes, desde que acabé la carrera y ese es mi pasar por Vida Nueva. Pues la verdad es que han pasado muchísimas cosas desde aquella niña hasta la mujer que soy hoy, pero muchas cosas que realmente creo que el fundamento y la clave fue pues mi experiencia y mi encuentro con Dios y con la fe que tengo y que sostengo hasta hoy en día, ¿no? Eso fue realmente lo que fue cambiando mi perspectiva, lo que yo valoro en la vida, mis principios. Entonces creo que eso ha sido clave para que yo cambiase totalmente el estilo de vida que me imaginaba y poco a poco creo que he ido configurando una persona muy diferente de la que era cuando era una niña, ¿no? Y es lo que me ha permitido llegar hasta este momento, ¿no? Porque sí que es verdad que durante la juventud tuve momentos en los que llegué a tener esa posibilidad, ¿no? de ir escogiendo aquello que yo quería, que anhelaba cuando era niña. Pero también, gracias a la fe que empecé a tener y a que empezó a madurar en mí, me di cuenta de que aquello era un deseo propio, egoísta mío, y podía no ser ni coincidir con el deseo que Dios tenía para mí. Cuando yo entré en el Centro Vida Nueva, mi primer impacto fue de familia. Yo no había tenido una familia en la vida. Uy, ya verás, me voy a emocionar aquí. Yo no sabía lo que era una familia. A ver, sí, sé lo que es una familia, pero yo no he tenido familia como tal. En mi casa cada uno iba
a su rollo y a su bola, y yo entonces yo conocí lo que es estructura de familia, un hogar. ¿Qué vi yo para llegar a esa conclusión de familia? Las personas que están ahí dando sus vidas para atender a otros. Se entregan por esas personas, que era yo, y poco a poco Dios ha tenido que enseñándome con testimonios, con personas que yo veía que salía adelante, y yo veía el testimonio de que se puede, de que realmente es posible. O sea, yo no conocía Vida Nueva, ¿no? Realmente pues empecé a asistir a la iglesia y ahí vi un poquito el proyecto de Vida Nueva, tal, y despertó un interés en mí que luego dio un fruto, ¿no? Y Rebeca, que ya era trabajadora social de Vida Nueva, pues me invitó al centro. Entonces conocí más. Empecé a ver, pues viniendo a estar con las chicas, venía a estudiar, a colaborar un poco en casa, en lo que, pues, tareas de casa o en las actividades de, pues yo qué sé, las especiales de viernes, pues estar en ese ambiente familiar y así. Así empecé. Luego ya, claro, compaginaba mis estudios, ¿no? Decidí estudiar trabajo social porque vi una necesidad ahí, por todo lo que yo había pasado. O sea, mi labor diaria aquí en el centro es básicamente vengo a la oficina por las mañanas y me siento en mi escritorio, y entonces pues suelo atender un poco el correo del centro, atender diversos requerimientos, ya puede ser de la administración o de familiares de usuarios. Pues también atiendo un poco pues todo el trámite en la organización interna de los diferentes ingresos que hay que hacer o papeles. Pues colaboro también con el resto de compañeras en trámites que necesitan, pues, de trabajo social, si les puedo ayudar en tramitar algo, o todo el área de contabilidad, si necesitan, pues, hacer algún trámite frente a la administración. También eso, y ayudo también en todo el tema de la gestión del personal del centro, hablar también, pues, si hay cualquier necesidad en ese aspecto. Eso, yo soy la enfermera del Centro Vida Nueva y bueno, al principio cuando empecé fui a descargar un poco el trabajo que hacía María, la médico, que bueno, es todo un ejemplo porque llega a lo que es imposible llegar, llega a todo, está en 1000 frentes, y la verdad que es una pasada, aprendo muchísimo de María. Y fue un poco a descargarle, pues eso, ya pues, hacía curas, o sea, abarcaba un poco todo, ¿no? Entonces me ofrecí para, una vez eso, que salí de la carrera y cogí un poquito de experiencia laboral, y entre ellas era pues preparar los pastilleros de las personas que toman medicación crónica, pues organizar un poco en pastilleros, porque claro, era muy laborioso pues cada día estar mirando la pauta entonces empecé a preparar y ya cogí esa carga y implicaba también pues pedir las recetas, estar en comunicación pues con el centro de salud, en comunicación con las farmacias, un poco toda esa gestión, ¿no? Y luego pues también cuando ha surgido pues curas o vendajes o la vacunación de la gripe, pues cosas un poco pues eso, de enfermería, ¿no? Planteo a veces lo de, pues si me hubieran dicho a mí, pues yo creo que no me lo hubiera creído, primero, porque como no veía un futuro, y el futuro, si había algo, era aterrador, verdaderamente, ¿no? Sí, o sea, entonces no, como que me hace plop un poco el cerebro cuando pienso en, jo, mira qué mal estaba, o qué poca esperanza, qué poco nada, y hoy, pues, no sé, no, el estar satisfecho con lo que haces, estás agradecido, el estar motivado, el poder defenderlo con compasión, para nada me lo hubiera planteado, ¿no? Sí, el poder formar parte de algo así,
de ayudar cuando yo era la que necesitaba más ayuda, ¿no? La primera, entonces sí, sí, sí. A ver, bueno, realmente lo de participar así en el voluntariado me lo planteó mi esposo antes de casarnos, el poder formar parte de, pues de los que viven ahí en el centro, ¿no? El solicitarlo. Y bueno, claro, yo no lo cuadraba, ¿no? Decía, ¡ah! ¿Qué va a hacer, no? ¿Cómo? O sea, ¿no? O sea, no, como me impresionó realmente, ¿no? Pero es verdad que creo que Dios había puesto una carga en su corazón, que yo solo la tenía que apoyar y hacerme una con todo ello. Y siempre ha sido una bendición. O sea, ha sido todo bueno desde el principio, ¿no? Estar aquí. Sobre todo, o sea, a mí se me hace fácil porque hay quien lo ha hecho antes. O sea, no me imagino como la primera persona que se mete con sus hijos en algo así, pues igual, ¿no? Me hubiera asustado, ¿no? Abrumado. Pero al tener, ¿no?, modelos de otras familias que se han comprometido con ello y que dices, qué bien están y qué bien les, o sea, sus hijos, qué bien, ¿no? Qué matrimonios, ¿no? Que son un ejemplo, pues digo, pues a ver, es como, ¿no? Blanco, o sea, ¿no? Blanco y en botella, ¿no? O sea, no sé. Y como familias, no sé, estar ocupadas en lo bueno, en lo que, no sé, en hacer el bien. ¿Quién nos diría, no? A mi esposo y a mí que íbamos a estar en algo así? Para mí es un honor formar parte pues de este equipo y bueno, o sea, no sé, yo creo que no hay mejor sitio para estar, o sea, no lo cambiaría, ¿eh? Por nada, de verdad. Sí, sí, sí. Con hijos, sin hijos, o sea, antes sin hijos ya era bueno, pero con hijos es mejor. Al principio, cuando entras en el centro, bueno, primero no piensas en nada. Luego, pasado un tiempo, pensaba en tener mi vida, la verdad, o sea, en plan, tampoco piensas mucho. Piensas, bueno, pues me salí adelante, ¿no? Y tener mi vida. Pero luego, pasado otro tiempo más, te das cuenta que la vida es un suspiro y que si personas se han desvivido por ti, o sea, por mí, ¿por qué yo no? Pienso que si quito esa parte de mi vida carece de sentido. Es una parte que si no la vivo, siento que es como si me arrancaran un miembro, porque vivir para ganar un sueldo y mi vida, y otro día al trabajo y mi vida, no sé qué, viví una vida sin sentido. Si no hago eso, puedo creerme en que buah, qué bueno que soy, que he conseguido algo. No, es que otras personas se dieron por mí, en que mi vida está para ayudar a los demás. No cambiaríamos el ser voluntarios de Vida Nueva porque es algo que nos enriquece mucho a nivel familiar y en lo personal, ¿no? Porque nos enseña a darnos, ¿no?, a los demás y bueno, es un regalo, la verdad. Realmente somos mucho más bendecidos que lo que podamos ofrecer. Es verdad que a veces es un esfuerzo, pues porque realmente pues, te llevas cargas a casa y a veces pesa, o sea, pesa, pero es un pesar que no es una carga, es un a mí es algo que me invita, pues, al día siguiente a hacerlo mejor, ¿no? Y darte más, y es muy precioso, la verdad. Y cuando ves ¿no?, la evolución, pues, de personas que en la entrevista o en el ingreso dices, madre mía, esta persónica no va a durar ni 2 días, y luego les ves tan preciosas, cómo evolucionan, cómo luego les ves con el alta terapéutica, con vidas cambiadas, y dices, ha merecido cada esfuerzo de cada día que he ido. No somos todos perfectos y todos cometemos nuestros errores, pero siempre tenemos esa capacidad para poder tener la confianza de pedirnos perdón, de restaurar las cosas, de volver a armonizar la relación, porque obviamente es un lugar de trabajo donde hay tensión, hay mucho trabajo muchas veces, pero siempre
podemos llegar a esa armonía de priorizar la necesidad de otra persona por encima de la mía, de intentar ayudar al que tengo cerca. Creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Que es una máxima que tenemos en la oficina, ¿no? De todas hacemos de todo. No hay grados de yo como estoy por encima de ti, hay cosas que no puedo hacer, o tú como estás por debajo eres la que tienes siempre que hacer el café, o no, sino que todas nos ayudamos y dependiendo de la capacidad, o el tiempo que tenemos, la capacidad, pues siempre echamos una mano para poder ayudar al que tenemos cerca y sacar el trabajo adelante, ¿no? Consideramos que todos estamos con una misma misión y todos nos tenemos que ayudar a que esa misión salga adelante, ¿no? No somos compartimentos estancos, ¿no? Que cada uno tenemos nuestro propio proyecto y lo importante es sacar mi proyecto adelante, no. Lo importante para todos nosotros es sacar un proyecto adelante, ¿no? Que es el centro, y por tanto eso supone que si yo tengo que sacrificar algo mío personal, lo hago para que el proyecto la persona que tengo al lado salga, si tiene por lo que sea un cronograma más apretado. Entonces creo que eso es algo buenísimo que tenemos en el centro y que sin duda se transmite. Como todo es tan superficial, ¿no? Creo yo, no sé si me equivoco, pero creo que todo es tan superficial ahora, todo es rápido, todo, no sé, todo son vídeos y influencers y cosas así. Creo que mis hijos, no sé, pueden aprender otras cosas como, no, ese contacto humano de empatizar con alguien, ¿no? El decir, necesita algo, ¿no? Lo pongo yo, no sé, ¿no? O el ser maduros cuando una situación lo requiera, ¿no? Creo que en un futuro pues les hará hombres y mujeres de valor, ¿no? De compromiso con los demás, con las personas, con esta sociedad, ¿no? Sea lo que sea que hagan en un futuro, o sea, yo no sé en qué trabajarán ni qué estudiarán. Nada imposible para Dios, porque hay personas que han llegado totalmente destrozadas, por las que yo personalmente y con el raciocinio y lo natural diría que no tienen posibilidades de salir adelante, de que están condenadas a vivir en todas las deudas de su vida pasada, y sin embargo, por supuesto que salen adelante y liberadas de esas deudas de su vida pasada, ¿no? En todos los ámbitos, administrativo, social, judicial, sí, y personal. Efectivamente, el lema "nada imposible para Dios" a veces parece un poco como etéreo así, pero no, es que nada es imposible para Dios y es real, y se ha visto en Vida Nueva a través de casos, ¿no? Pues eso pues eso, hay muchas entrevistas que luego no llegan a ser usuarios y hay algunos que dices, es imposible que desee cambiar su vida porque no tiene claro que hay algo que cambiar, o al revés, o hay gente que las ves tan necesitadicas y dices, ay Dios mío, o sea, necesita un milagro, o sea, necesita realmente una rehabilitación, y es que sorprendentemente muchos de los casos, muchos, ¿no? Acaban en alta terapéutica y los cuales ves otra persona, pero real, ¿no? Transformadas, con sus familias o en sus trabajos, personas que en su vida podrían haber mantenido un trabajo estable y los ves trabajando, los ves, y realmente ese lema es el mejor que se podía haber puesto en la fachada de la casa. Nada imposible para Dios, porque es verdad, nada imposible para Dios. Yo era un imposible. Vamos a partir desde la base en que yo era un imposible. Y si no, pues podría tener a mi familia aquí, a mi tía, a mi abuela o quien sea, y que lo dijeran ellas. Me he rehabilitado con personas en que sus vidas eran imposibles. O sea, es que era imposible. O sea, para la sociedad, para el mundo, para el resto del mundo y para sus familias y para esa persona incluso era imposible. Y ese lema no es un lema cualquiera, es porque lo ha dicho Dios. Y si todo lo que Dios dice es verdad. Y es tanto que es verdad que me ha cambiado a mí. La gente dice, no, es que has salido tú adelante por tus fuerzas, y es mentira. Mentira, yo en mis fuerzas he hecho muchas burradas, en mis fuerzas. Y puedo decir lo mismo de otras personas.
en que, porque sé de testimonios de amigos, conocidos, personas cercanas en que sus fuerzas lo único que consiguieron es hacer el mal. Y que realmente ese lema es la verdad.